Dar inicio al evento, vamos a invitar al doctor Henry Vera Ortiz, juez superior titular de esta Corte Superior de Justicia, para que, en representación del presidente de la Corte de Cajamarca, dé sus palabras de bienvenida. Lo recibimos con fuertes aplausos. Gracias. Buenas tardes con todos. A los señores representantes del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, reciban por encargo del presidente de la Corte, el doctor Ricardo Sáenz Pascual, la bienvenida a la ciudad de Cajamarca y a nuestra Corte, y obviamente también en representación nuestra de la Corte de Cajamarca les damos esa cordial bienvenida. A todos los participantes en este curso que se ha convocado y que se evidencia tiene una gran acogida, los señores jueces superiores que nos acompañan, jueces especializados, servidores administrativos de todas las especialidades también, bienvenidos a este evento. Entiendo que el Centro de Estudios Constitucionales, en coordinación con la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, está realizando este curso, charla, jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional sobre derechos fundamentales de poblaciones vulnerables. Y a mí particularmente me da mucho gusto, en representación de la Corte de Cajamarca, que se encuentren de manera presencial acá, porque sabido es y conocemos que a raíz de la pandemia se dispararon los cursos virtuales, y obviamente en los cursos virtuales tenemos una gran cantidad de personas conectadas, pero que la práctica, por lo menos personalmente, me ha dado muestras de evidencia que no es lo mismo, ¿no? No estamos conectados ahí simplemente en el dispositivo electrónico, pero no estamos conectados con la exposición o charla en sí. Así que felicitarlos y reconocer esa función de parte del Tribunal Constitucional de querer extender y difundir los alcances de la jurisprudencia reciente en la protección de derechos fundamentales de poblaciones vulnerables. Entiendo, hablarán ustedes más de eso, niños, personas con discapacidad, no sé si ese término aún se usa o no, ancianos, que la interpretación del Tribunal Constitucional irradia a todos los ámbitos, y por eso es que jueces y trabajadores de diversas especialidades estamos congregados acá. Así que sean ustedes bienvenidos a la ciudad de Cajamarca. Entiendo que ya han estado por acá en la mañana, ojalá hayan disfrutado de la ciudad un poco, y bienvenidos también a este espacio de trabajo, a este espacio académico, y que su estadía sea muy buena. Además, a todos los participantes, también felicitarlos por su presentación y presencia acá, y desearles que saquemos el mejor provecho de esta charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Henry Vera Ortiz. A continuación tenemos las palabras de bienvenida de la doctora María Candelaria Quispe, quien es directora académica del Centro de Estudios Constitucionales. Un fuerte aplauso para ella. Bien, muy buenas tardes, señores jueces, juezas y personal jurisdiccional de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. Doctor Henry Vera Ortiz, juez superior de la Corte de Justicia de Cajamarca. Doctora Sofía Donaires Vega, asesora jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Doctor Nixon Montoya, presidente de la Sala Civil Descentralizada de Chota, de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. Doctor Francisco Barrantes, presidente de la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. Muy buenas tardes con todas y con todos. A nombre del magistrado César Ochoa Cardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, les damos una cordial bienvenida a esta agenda constitucional. El Centro de Estudios Constitucionales es el órgano académico y de investigación del Tribunal Constitucional. Una de sus funciones principales es fomentar el conocimiento en temas constitucionales y también difundir la jurisprudencia de esta alta Corte de Justicia. La agenda del día de hoy, jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional sobre derechos fundamentales de poblaciones vulnerables, se inscribe en el marco del cumplimiento de estas funciones. A su vez,
Las agendas constitucionales responden a una lógica institucional claramente definida del Tribunal Constitucional. En primer lugar, son jornadas académicas descentralizadas, como bien ha destacado el doctor Vera, mediante las que el Tribunal Constitucional se traslada a las distintas regiones del país para generar espacios de reflexión y diálogo como el que hoy día vamos a realizar. En segundo lugar, las agendas constitucionales son organizadas en alianza académica con instituciones públicas. En esta oportunidad, esta agenda se ha realizado en alianza académica entre el Tribunal Constitucional y la Corte Superior de Justicia. Y en ese sentido, estamos sumamente agradecidos a su presidente, a los jueces superiores, al equipo que nos ha brindado todo el soporte y a todos ustedes por vuestra presencia. Es una actividad coorganizada y pretende precisamente el diálogo. Entonces, muchísimas gracias por las coordinaciones, muchísimas gracias por el recibimiento y muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros haciendo un espacio en vuestra labor jurisdiccional diaria. Esta agenda, además, adquiere una especial relevancia porque, como ustedes saben, el Tribunal Constitucional en junio de este año cumple 30 años. Tenemos un Estado constitucional relativamente joven y tenemos la tarea importante de que ustedes y nosotros pongamos el hombro para hacer efectivo los derechos fundamentales. En ese sentido, el día de hoy, la doctora Sofía Donaires brindará en su conferencia la jurisprudencia más relevante y además reciente sobre un sector que requiere especial protección, poblaciones vulnerables. Para finalizar mi breve presentación, que sobre todo es agradecimiento y bienvenida, quisiera invitarles a las diferentes actividades que realiza el Centro de Estudios Constitucionales. Cada semana, casi de manera diaria, tenemos conferencias nacionales e internacionales. En el marco del 30 aniversario vamos a empezar una serie de actividades sobre derecho administrativo y derecho constitucional que empezaremos el 8 de junio. Las invitaciones las vamos a enviar para que nos apoyen porque todas son virtuales y además presenciales. En ese marco les invitamos a la conferencia internacional Mecanismos de acceso al Tribunal Constitucional de España, que se realizará el día 6 de mayo a las 6 de la tarde. Es importante porque todo el mes de junio trabajaremos cuáles son los mecanismos de acceso al Tribunal Constitucional peruano, pero también daremos una mirada a los otros tribunales, Colombia, Ecuador, Chile, España. Empezamos entonces con cuáles son los mecanismos de acceso al Tribunal Constitucional de España y para lo cual tenemos la visita presencial en Lima al secretario general de España que viene a dar jornadas, tanto para el público en general, solo para asesores jurisdiccionales y también un conversatorio con los magistrados. Al evento que es abierto están cordialmente invitados, así como a todas las actividades. Esta actividad, al igual que todas las actividades, quedan colgadas en la página web del Tribunal Constitucional. Pueden acceder a ella todos ustedes. Finalmente, por participar hoy día y registrar su asistencia, recibirán en su correo electrónico su certificación. Desde el Tribunal Constitucional les reiteramos nuestro agradecimiento y ahora disfrutaremos de la conferencia de la doctora Donaires. Muchas gracias. Gracias también, doctora María Candelaria Quispe. Ahora sí, vamos a invitar a nuestra expositora, la doctora Sofía Donaires Vega, para que exponga el tema programado para esta tarde. ¿Apoyamos con su laptop? ¿O la invitamos? ¿Quieren? ¿Van a exponer acá? Sí. La invitamos entonces, doctora, ubíquese en la mesa de honor. La apoyamos para su presentación. Bueno, mientras se va ubicando, cabe resaltar que la doctora Janet Donaires Vega
Es abogada y magíster en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con amplia trayectoria y experiencia en el litigio jurídico internacional ante organismos supranacionales de derechos humanos, en políticas públicas, derechos fundamentales y procesos constitucionales, e investigación en temas de derecho internacional de los derechos humanos. Cuenta con estudios especializados en derechos de género, temas de derecho constitucional, supervisión y fiscalización ambiental, análisis e impacto regulatorio, entre otros. Con experiencia en la docencia a nivel pregrado y posgrado, así como en la Academia de la Magistratura. Fue procuradora pública adjunta especializada, supranacional y asesora del derecho viceministerial de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Actualmente se desempeña como asesora en despacho del magistrado del Tribunal Constitucional. Fuerte los aplausos para ella. Bueno, buenas tardes con todos y con todas. Lamentamos este breve atraso que ha sido por un tema meramente técnico, pero que espero no sea óbice para que podamos compartir algunos temas relevantes que quiero pues dejar con ustedes en relación a esta temática sobre la cual me han pedido poder transmitir información acerca de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación a un grupo de especial protección. No sin antes trasladar un saludo especial a los doctores que van a ser mis panelistas posteriormente, luego de mi presentación, al doctor Quirós y al doctor Castillo. Y luego de mi exposición, podemos seguramente ahí ya tener mayores alcances en relación a determinada jurisprudencia de este último pleno del Tribunal Constitucional respecto de pronunciamientos que he elegido para compartir con ustedes y que por un tema de tiempos me voy a limitar a realizar una presentación con relación a 3 de ellos, a 3 sentencias, ¿no? Seguramente, si es que ustedes revisan constantemente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se darán cuenta que hay otras sentencias más. Sin embargo, he tenido la consideración de poder elegir algunas sentencias, una que ha salido ayer, una publicada recientemente, muy recientemente, las otras 2 en el año 2023 y luego una siguiente del año 2024. ¿Okay? Espero que puedan solucionar los temas técnicos, de lo contrario voy a tener que avanzar un poco con la oralización de algunos puntos importantes para evitar algún tema de retrasos también de los tiempos, que yo sé que son muy valiosos también para cada uno de los que nos acompañan el día de hoy. Entonces, quisiera empezar un poco con algunas ideas generales en torno a la finalidad de los procesos constitucionales. Esta disertación tiene que ver con jurisprudencia del TC, pero como se trata de protección de poblaciones vulnerables a través de los pronunciamientos de este alto tribunal, es importante poder tener presente cuál es la finalidad y los objetivos de los procesos constitucionales y especialmente los procesos de tutela, que se encargan precisamente de poder garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales de las personas y también de colectivos, que justamente ahora en una de las sentencias que voy a compartir con ustedes tiene que ver con este grupo de personas que están considerados también como una población vulnerable, no solamente por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sino también a nivel de los pronunciamientos internacionales e incluso a nivel de las políticas públicas del propio Estado desde el Poder Ejecutivo, y me estoy refiriendo a su reconocimiento como grupos de especial protección en el marco de la política nacional de derechos humanos que recientemente también se aprobó. Entonces, le mencionaba, un poco para ya ir adentrándonos al tema en concreto, de que dentro de la finalidad de los procesos constitucionales de tutela específicamente, tenemos que tener presente de que su finalidad es poder garantizar esta plena vigencia de los derechos fundamentales, tanto de manera individual como colectiva, y esto partiendo desde la necesidad de reconocer la supremacía de la Constitución y la fuerza normativa de esta. Y esto no es un tema que solamente se queda en un tenor, digamos, dentro del dispositivo constitucional, sino que
tiene una implicancia práctica bastante importante, básicamente en lo que tiene que ver con el tema del respeto y la garantía de los derechos fundamentales y cómo a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se logra poder efectivamente garantizar esta tutela de derechos cuando los ciudadanos o las poblaciones se consideran afectadas de alguna forma en las mismas, en sus derechos fundamentales, valga la redundancia, o existe o existiría una amenaza en contra de los mismos, ¿no? Entonces, estos procesos deberían o son considerados dentro de sus características como sumarios, breves y concisos. Y esta caracterización no solamente a partir de lo que el propio Código Procesal Constitucional podría regular, sino adicionalmente porque tenemos estándares en materia del derecho internacional, de los derechos humanos, que reconoce precisamente esta naturaleza de dicha institución procesal. Me estoy refiriendo básicamente al recurso o al proceso de amparo y de habeas corpus, ¿de acuerdo? Cómo estos procesos o recursos internos, incluso, como les mencionaba, desde la mirada del derecho internacional, de los derechos humanos, y específicamente desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es considerado como aquellos que deben resguardar determinadas características para resguardar efectivamente la tutela real de los derechos fundamentales. Y ahí radica básicamente la importancia de que estos sean breves, sencillos, y que sean pues resueltos en un plazo razonable. De hecho, en una de las sentencias de la propia Corte Interamericana reconoce estas características tanto del amparo y del habeas corpus, y adicionalmente, y podemos mencionar acá algunos ejemplos, en sentencias en las cuales la Corte le reconoce esta caracterización a determinados recursos, y específicamente el amparo en una de las sentencias que es Cordero Bernal contra Perú, en la cual destaca de que efectivamente este recurso cumplió con esa caracterización y por ello no se responsabiliza internacionalmente al Estado por la presunta afectación de la protección judicial. Esto es para que se den cuenta también cómo es que garantizando esta caracterización de los procesos constitucionales a nivel interno, tanto desde en sede del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional, cuando el caso eventualmente llega a manos de sistemas internacionales de protección de derechos humanos, el propio órgano internacional puede reconocer específicamente cómo es que la Administración de Justicia Interna sí funciona a nivel interno y sí es capaz de poder garantizar los derechos fundamentales de las personas. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí quisiera comenzar con una de las sentencias importantes que, como les mencionaba, el tribunal ha emitido, y específicamente en el año 2022. Como la jurisprudencia a la cual me voy a remitir trata, o el público objetivo, digamos, de las sentencias que el tribunal emitió es poblaciones vulnerables, yo les voy a ir transmitiendo información, como les indicaba ya desde el inicio, de 3 sentencias. La primera, que tiene que ver con una población vulnerable específica, una población amazónica, y también, y a lo largo de su sentencia el propio tribunal lo reconoce, en situación de pobreza, ¿no? Entonces tenemos varias caracterizaciones de esta población colectiva, ¿no?, sobre la cual el tribunal tuvo oportunidad de pronunciarse recientemente y conectado con derechos los que se llaman económicos, sociales y culturales, específicamente el medio ambiente, el tema de salud, el bienestar, ¿no?, el derecho a la vida, a la calidad de vida, una vida digna, etc. ¿De acuerdo? Pero lo importante aquí, y vamos a partir desde el inicio con relación a qué es lo que se solicitaba al tribunal a razón de la presentación del recurso de agravio constitucional, porque como ustedes conocen, esto pasó al ser un proceso de amparo por una vía judicial previamente y luego llegó a manos del Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que pedía la población o sus representantes? Diversos aspectos en cuanto a exigencias de por qué ellos consideraban que sus derechos estaban siendo vulnerados, y tenía que ver con varios aspectos que complejizaban la situación de esta población. Entonces, como verán aquí, no es solamente o no fue solamente, por ejemplo, y vamos a lo primero, en la falta de tratamiento de vertimientos sólidos.
a razón de que del funcionamiento de un camal que funcionaba ahí a las cercanías de esta población en Punchana, sino también el funcionamiento del vertidero de estos residuos que, digamos, emite o bota el Hospital de Salud de Loreto III. Entonces, no solamente tenían el camal, tenían al hospital expidiendo estos residuos sólidos y cómo esto trastocaba también la calidad de vida, pero a través de la afectación de los recursos naturales, específicamente del agua. A eso añádenle problemas de la falta de alcantarillado. Entonces, no solamente era un tema de emisión de residuos sólidos, era también el tema de que la población no contaba con este servicio público básico, ¿no? El tema del agua potable, que también era afectado, de acuerdo al petitorio de esta población o de sus representantes, incluyendo adicionalmente el tema de la falta de recojo de basura. Entonces vean cómo varios elementos, efectivamente, como les indicaba, complejizaban la situación de esta población, y este caso llega al Tribunal Constitucional y, como ustedes verán, el tribunal empieza a analizar el caso desde un punto de vista contextual. De hecho, como ahora mismo lo vamos a ver, empieza a recordar el contenido esencial de los derechos presuntamente alegados, ¿no? Luego hace un análisis propiamente del caso concreto y finalmente hace un pronunciamiento de alcance general, porque determina de que hay una vulneración de derechos sistemática que no solamente se limita a quienes recurrieron al proceso de amparo, es decir, a los demandantes, sino que pasa por una problemática estructural que estaría afectando de una manera generalizada los derechos fundamentales de una población mayor, ¿no? Entonces, vamos a proseguir con esa sentencia. Yo les voy a hacer alusión a algunos puntos por un tema también de tiempos y para no dejar también de lado las otras dos que quiero compartir con ustedes. Pero básicamente, como les indicaba, el tribunal parte de qué es lo que se entiende con la protección del medio ambiente, cómo se diferencia este tema medioambiental con el derecho fundamental al medio ambiente sano y equilibrado, adicionalmente, ¿no? Entonces hay una mirada respecto de los cuerpos naturales y de cómo es que se necesita también protegerlos, y con esa protección cómo de alguna forma logramos adicionalmente y entre otras cosas la tutela del derecho fundamental al medio ambiente sano y equilibrado. Ahora bien, el tribunal no solamente se limita a sus antecedentes jurisprudenciales emitidos anteriormente en sentencias previas, sobre las cuales también tuvo oportunidad de desarrollar el contenido de este derecho. También recurre a otras fuentes que efectivamente son aplicables a nuestro Estado peruano, y esto en la medida de que también tenemos que considerar para la interpretación de los derechos fundamentales, como ustedes bien conocen, a partir de la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, e incluso también de una disposición del Código Procesal Constitucional, a la Declaración Universal de Derechos Humanos, a tratados internacionales en materia de derechos humanos de los cuales el Perú es parte, es decir, ha decidido ratificarlos, y también a la jurisprudencia que emitan los órganos internacionales de protección de derechos humanos. Entonces, como ven, no es que solamente hay una limitación a lo que es el ordenamiento nacional e incluso a su jurisprudencia interna, sino también hay una mirada complementaria que acoge estos insumos, estas fuentes que son de carácter también obligatorio para poder sistematizar el contenido de un derecho fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de esto que yo les estoy mencionando, el tribunal recuerda, ¿no?, que este derecho tiene una parte que supone la abstención, una prestación, es decir, una parte en la cual se le exige al Estado que no vulnere el derecho, en este caso el derecho al medio ambiente, y otro específicamente con relación a diversas medidas, es decir, adopción de acciones concretas para evitar o para garantizar, perdón, el derecho en concreto. ¿De acuerdo? Vamos con el tema del análisis del caso en concreto, y el tribunal va a ir disgregando la situación en particular en conexión con lo que les indicaba acerca de el contenido de los derechos que se alegan como vulnerados, y llega a la conclusión de que efectivamente hay una vulneración grave del medio ambiente.
¿de acuerdo? Y lo hace explicando cada uno de los puntos y conectándolo con otros derechos. Recuerden que el derecho al medio ambiente es un derecho relacional, que de alguna forma tiene un impacto también replicado en otros derechos fundamentales y en este caso particular en el derecho al agua potable, que como ustedes bien conocen, ahora está reconocido como un derecho numerado dentro de la Constitución, antes lo era a partir de la jurisprudencia, pero ahora ya es explícitamente un derecho fundamental así reconocido. También tiene un bagaje internacional, porque así como fue gestándose el derecho al agua potable como un derecho fundamental, a nivel internacional también se gestó como un derecho humano de manera progresiva. De hecho, la Corte Interamericana, en una de las últimas sentencias del año 2020, más o menos, en un caso contra Argentina de una comunidad, allí es donde reconoce el derecho al agua potable y adicionalmente otros derechos, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud propiamente dicho, con un poco más de especificidad en relación y en conexión con el derecho al medio ambiente y el derecho al agua potable. Pero yo les comento esto para que se den cuenta cómo es el avance progresivo de las interpretaciones que se dan respecto de los contenidos de los derechos fundamentales y cómo esto se replica para poder analizar un caso en particular, ¿no? Entonces, nuevamente, no nos quedamos solamente con el aspecto teórico, sino cómo lo aplicamos también en la práctica para poder resolver controversias concretas de carácter constitucional. Entonces, volviendo nuevamente al caso en particular, vamos avanzando un poco más y nos topamos con unas referencias que utiliza el tribunal en torno a instrumentos internacionales que van más allá de los tratados. Y nos estamos refiriendo a informes de relatores de la ONU. De hecho, hay un relator sobre saneamiento de agua potable que vino en el año 2023 o 2024 más o menos. Y el tribunal coge también este informe de visita para poder sustentar de que efectivamente hay una problemática estructural con relación al acceso al agua potable. ¿Okay? Y les digo esto, o voy anunciándolo en todo caso, porque luego el tribunal decide, y aquí viene la parte importante de esta sentencia, declarar un estado de cosas inconstitucional por una situación problemática estructural que está afectando en una región o en un área geográfica del país, que en este caso es Loreto, con relación a esta situación presente, ¿no? Y lamentable, que tiene que ver con la falta de acceso al agua potable y alcantarillado, este asunto de los manejos de residuos sólidos y demás. ¿De acuerdo? Entonces, vamos adelantando un poco para que ustedes puedan darse cuenta cómo el tribunal va, entonces, digamos, decantando con la utilización de esta figura, que como seguramente ustedes conocen, es una figura que utiliza el tribunal digamos, nacida desde la propia jurisprudencia del colegiado, para poder garantizar de una mejor manera los derechos cuando detecta estas situaciones estructurales de afectación masiva o generalizada de derechos fundamentales, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo conecta con el derecho al agua potable, la contaminación ambiental que para el tribunal estaba corroborada en la zona, la falta de gestión de residuos sólidos, el tema relacionado a el tratamiento defectuoso de aguas residuales, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí nos quedamos con el caso llamado caso Punchana digamos, en el argot, dentro de quienes manejamos o estamos siguiendo directamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿de acuerdo? Vamos ahora a una segunda sentencia, ¿de acuerdo? Rápidamente para poder cumplir ahí con el tiempo previsto. Y tiene que ver con un grupo vulnerable referido a personas con enfermedades raras y huérfanas. Entonces hemos visto un grupo vulnerable en relación a población amazónica en situación de pobreza, además, con una, digamos, masificación de afectación de derechos fundamentales. Ahora vamos a otra sentencia que busca proteger a personas que cuentan con estas enfermedades llamadas raras y huérfanas, que son enfermedades que, digamos, no hay un conocimiento masivo dentro de, digamos, la ciudadanía de a pie, pero incluso también esto pasa desde la situación propiamente médica. De hecho, la ley especial que se tiene a partir del reconocimiento de la necesidad de garantizar los derechos de estas personas o políticas a favor de ellas, reconoce que efectivamente esto es así, ¿no? Hay estudios, efectivamente, pero tampoco es que sean estudios
muy masivos que puedan dar respuestas al menos rápidas para poder atender a esta población con este tipo de enfermedades, ¿de acuerdo? Para el tribunal, estas personas tienen una situación de discapacidad y una situación de vulnerabilidad especial que supone en su especialidad una necesidad de que el Estado pueda adoptar medidas también de carácter particular dirigidas a poder garantizar los derechos de esta población. Y de hecho está partiendo de una realidad diferenciada entre una persona que no tiene estas enfermedades con quienes sí tienen estas llamadas enfermedades raras y huérfanas, ¿de acuerdo? En este caso llegó al tribunal la situación alegada en contra de un menor de edad, ¿no?, que padece de esta enfermedad llamada distrofia muscular de Duchenne, ¿no?, que es una de las enfermedades raras y huérfanas, ¿no? Hay otras más, entre el lupus, la esclerosis múltiple, ¿no?, y otras que, digamos, por ahí se me pasa, pero que tienen, digamos, al menos un mapeo de su existencia, ¿de acuerdo? Y bueno, a ver, volviendo al caso concreto, su mamá, que es quien presenta esta demanda, ¿no?, alega de que Salud, concretamente la institución que tenía a su cargo la atención médica especializada de este menor de edad, no estaba cumpliendo con la atención médica que este niño necesitaba, y entre ellos la dación de un tratamiento médico y un medicamento que para la familia era el que correspondía brindarle, ¿de acuerdo? Pero Salud tenía ahí una postura diferente porque ellos se pasaban en un estudio médico que habían realizado, unos estudios científicos en las que sostenían de que la medicina que ellos estaban exigiendo no tenía un sustento científico médico que pudiese garantizar de que efectivamente podría tener efectos favorables en personas con este tipo de enfermedad, la distrofia muscular de Duchenne, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que el derecho aquí en primordial que ellos estaban alegando como afectado es el derecho a la salud. Y aquí es donde el tribunal pues, aprovecha para poder recordar diferentes aspectos que forman parte del contenido esencial del derecho a la salud, derecho fundamental a la salud que, nuevamente, como pasó con el tema del derecho al medio ambiente, tiene un bagaje constitucional sumamente importante, pero adicionalmente también tiene, digamos, una fuente de derecho internacional de los derechos humanos a los cuales, de hecho, esta sentencia, si ustedes la revisan, que es un poco larga, pero si ven, el tribunal también recurre a estas fuentes. Ahorita les voy a mencionar a cuáles. Pero recordemos que la salud no solamente se limita a un tema físico, ¿no? Digamos actual, sino también en conservar ese estado situacional físico o orgánico, ¿no? Y que no solamente pues, depende de la persona en concreto, sino también de cuáles son las medidas que el Estado adopta para poder garantizar de que esto efectivamente se siga preservando, ¿no? Y piensen de por qué el tribunal entonces empieza a hacer esta argumentación. Primero va de lo general y luego aterriza en lo específico. Habla sobre el derecho a la salud en general y luego aterriza en derecho a la salud hacia personas con discapacidad y específicamente en particular para las personas con enfermedades raras y huérfanas. Entonces les indicaba entonces que el tribunal recurre a otros insumos y a otras fuentes de fuentes normativas, ¿no? Y de obligatoria observancia para nosotros, como lo es la Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador, que es un tratado interamericano, las propias sentencias de la Corte Interamericana, dos que son las más conocidas, Poblete Vilches contra Chile y Cuscul Pivaral, contra Guatemala, y la famosa Opinión General 14 del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. ¿Por qué digo famosa? Porque esa opinión o esa observación general hace todo un desarrollo en su momento novedoso, porque esta observación general ya tiene algunos años, sin embargo es tan, digamos, actual y se ha replicado, ¿no?, con bastante fuerza en diferentes casos que se han podido resolver a nivel internacional y, como ven, también a nivel constitucional, y tiene que ver con la caracterización que debe contener la tutela del derecho fundamental a la salud, ¿no? Entonces, habla sobre la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad
de la salud. ¿Ok? Estamos hablando aquí de que el Estado tiene que garantizar que efectivamente contemos con entidades públicas, ¿no? Y si son privadas, con la supervisión de las mismas, que puedan brindar este servicio básico, esencial, que permite el acceso a la salud a toda la población en general. Cómo esto tiene que ser garantizado de tal manera de que todos y cada una de las personas puedan acceder a ellas por igual, es decir, sin discriminación, y si estamos hablando de personas con discapacidad, de manera diferenciada y reforzada. Por eso les digo de que el tribunal va ahí como que gradualmente con su argumentación. Y de calidad, porque efectivamente no solamente nos basta con que contemos con la entidad o con el centro de salud, con el establecimiento o el hospital, ¿no? de gran magnitud, sino que a su vez el personal médico esté capacitado y la institución o la entidad debidamente implementada de tal manera de poder garantizar de que los tratamientos y las atenciones efectivamente sean especializadas y resguarden realmente la salud de la población. ¿De acuerdo? De ahí el tribunal entra a tallar en torno al bloque constitucional, ¿no? de los menores de edad que padecen esas enfermedades. ¿Ok? Y entra a analizar las políticas que ahora tenemos diseñadas, ¿no? implementadas, y ahí también, porque el tribunal hace alguna acotación en relación a la falta de algún tipo de atención o de acción para poder efectivamente lograr a ese estadio o a ese ideal. Pero lo cierto es de que el tribunal hace una alusión a qué es lo que tenemos que tener en cuenta en este llamado bloque constitucional que tiene que ver con la niñez, con este tipo de enfermedades, ¿de acuerdo? Y como ven, recurre también a la Convención de los Derechos del Niño, de la cual el Estado peruano también es parte, recurre a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, también somos parte como Estado peruano de ese tratado, a la sentencia de la Corte Interamericana específicamente con relación a personas con discapacidad y la atención médica en conexión con el derecho a la salud que debe ser resguardado a favor de estas personas, y a la propia Constitución. ¿Okay? Adicionalmente a asuntos normativos y a la propia ley especial que regula esta atención preferente, ¿no? o especial de estas personas con enfermedades raras y huérfanas. ¿Qué detecta el tribunal? Que hay un problema de salud pública. ¿Ok? ¿Y qué hace luego de esto? Nuevamente, como en el caso de Punchana, decide utilizar la figura de la declaración de estado de cosas inconstitucional. ¿Por qué? Porque es que no solamente se queda con analizar el caso concreto de este niño que tiene una enfermedad rara y huérfana, es decir, con niñez en situación de discapacidad por tener alguna de estas enfermedades, sino que va su mirada más allá de ello. De hecho, las medidas que solicita después en la sentencia, en la parte final, irradia también a otras personas con otro tipo de enfermedades raras y huérfanas. Entonces, como ven, los efectos de la sentencia se irradia de una manera más amplia y no, nuevamente, se limita a, en este caso, el demandante, e incluso no se limita a la niñez o niños, niñas que tengan esas enfermedades. ¿Ok? Porque detecta de que hay un problema estructural de falta de atención especializada a estas poblaciones, hay un tema de presupuesto, solamente de acuerdo a las cifras que maneja el tribunal y que lo cita aquí a razón de estadísticas del INEGI del año 2024, solo 2.5% del porcentaje del presupuesto se destina a atender a esta población. Y este presupuesto también tiene que ver con esta necesidad de poder continuar con las investigaciones médicas, porque esto depende mucho de los avances científicos y médicos para poder detectar qué respuestas se le puede dar en cuanto a solución al problema de salud de esta población. Recordemos que al ser raras, huérfanas, no necesariamente todas tienen un tratamiento que va a decantar en que la persona pueda efectivamente pues sanarse y superar esa enfermedad. Muchas veces solamente pueden manejar y o tener efectos paliativos, y ahí viene justamente la importancia de poder impulsar estas investigaciones, ¿no? Esta necesidad de poder también ir de la mano con los avances científicos y la necesidad de que el órgano competente, que en este caso es de salud, y un instituto que depende de él, de poder realizar estos estudios de manera progresiva.
¿ok? Entonces, si yo hago un estudio en el 2020, no puede ser de que me quede en el 2020 y prosiga el tiempo y, digamos, dentro de un tiempo razonable, nuevamente puedo impulsar un estudio a ver si es que puedo ubicar alguna novedad científica que pueda dar una respuesta a esta población, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso concreto, llega a la conclusión de que efectivamente el menor fue afectado en su salud, en su derecho fundamental a la salud, lo conecta con la falta de atención adecuada y especializada para él, también con el tema de la falta de investigación de estos medicamentos, ¿no? Recuerdan que les mencioné de que su madre exigía de que se compre este medicamento que es el Ataluren, ¿ok? De salud se negaba, pero claro, ahí el tribunal detecta sí, pero estos estudios ya fueron realizados hace varios años atrás y no puedes sustentarte en estudios tan antiguos y no dar pase a poder evaluar los nuevos estudios que, si bien es cierto, no son emitidos por la autoridad competente aún, sí al menos nos da una luz acerca de los avances científicos en la materia, ¿de acuerdo? Entonces, hace un análisis del caso concreto y nuevamente, como les indicaba, determina declarar un estado de cosas inconstitucional con relación al derecho al más alto nivel de disfrute de salud física y mental de poblaciones que padecen o personas, perdón, que padecen enfermedades raras y huérfanas. Y aquí determina diferentes aspectos, ¿no? Una deficiencia del tratamiento médico especializado, en el personal médico propiamente que esté pues, capacitado y preparado para poder atender a estas personas, en compra de medicamentos, entre otros, ¿de acuerdo? Entonces, eso con relación a la importancia de esta sentencia que habría que hacerle seguimiento para ver entonces cuál ha sido el replique en las instituciones a cargo y competentes de la ejecución de estas medidas que el tribunal ha determinado de carácter estructural. De hecho, el tribunal en esa sentencia ha introducido plazos, es decir, no solamente se queda con el hecho de determinar qué medidas son las que corresponden implementar y ejecutar para poder atender a esta población vulnerable, sino que si ustedes leen la sentencia van a ver allí, ¿no? Dentro del plazo de 90 días, Salud tiene que emitir un informe de seguimiento o un estudio que pueda complementar lo que ya se hizo anteriormente, y así. De acuerdo que no lo he puesto ahora mismo por un tema de tiempos, pero sí se los puedo comentar para que quienes les interese puedan revisar la sentencia en particular, porque como les digo es un poco extensa, pero importante, interesante en materia de lo que es la protección de esta población vulnerable. ¿Ok? Ahora vamos a la última, ¿de acuerdo? Una última sentencia que ha sacado el tribunal, específicamente la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, y ha sido publicada el día de ayer en la página web del colegiado, y que tiene que ver con la protección a un adulto mayor que tenía o tiene un problema de salud mental, es decir, una persona con discapacidad adulto mayor. ¿De acuerdo? ¿Cuál es aquí también un poco la caracterización que de alguna forma refuerza la vulnerabilidad de esta persona en particular, cuyos familiares recurrieron a la justicia constitucional, y es el hecho de que se trataba de una persona de más de 90 años que tenía o que padece de Alzheimer y que tiene demencia senil avanzada. ¿Qué otra cosa, digamos, reforzaba la vulnerabilidad de esta persona? El hecho de que se alegaba de que este señor vivía con el hijo y la esposa, ¿no? en el domicilio de este, y estaba, digamos, o se quedaba solo, encerrado, con candado, ¿no? Unas rejas, no podía salir, y cuando iban sus otros familiares no podían acceder a verlo ni tampoco a atenderlo. Recuerden que es una persona adulta mayor, obviamente no se vale por sí misma, por la edad y por las enfermedades que padece. Entonces, ¿qué era lo que exigían concretamente estos familiares, que son las hijas? Y un poco acá para que nos contextualicemos familiarmente, porque aquí la primera respuesta que dio la judicatura a nivel del Poder Judicial es no, esto es improcedente, porque es un tema que compete solamente internamente a un manejo contextual familiar, ¿no? Del contexto familiar. Es un tema que tienen que resolver familiarmente, vayan por una vía diferente, esta no es la vía, ¿no? Y improcedente el tema. ¿Qué dice el tribunal? No es tanto así.
¿de acuerdo? Porque de por medio está la alegación del derecho a la libertad personal, y esto incluyendo en conexión con el derecho a la libertad de circulación. ¿De quién? De esta persona adulta mayor. Y van a ver aquí, y aquí viene la novedad súper importante de esta sentencia del Tribunal Constitucional, cómo lo conecta con un derecho que reconoce en esta sentencia y que de hecho parte del reconocimiento nuevamente de un derecho que hace poco también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido como un derecho autónomo en su opinión consultiva 32, que es la última que ha sacado, de acuerdo a este año o finales del año pasado, el derecho al cuidado. ¿Ok? Ahora les voy a mencionar cómo hace el engarce con el derecho al cuidado y cómo el Tribunal Constitucional, además de utilizar estos instrumentos, estas fuentes del derecho internacional y específicamente del sistema interamericano, ¿ok?, también algo del sistema universal, de alguna forma lo conecta con su propia jurisprudencia, aunque su propia jurisprudencia anteriormente no hablaba específicamente del derecho al cuidado, ¿de acuerdo? Pero sí hace una argumentación para poder sustentar por qué estamos ahora entonces frente a un derecho fundamental no numerado, es decir, un derecho autónomo. Entonces, fíjense la importancia de la sentencia, ¿no? De cómo supera este obstáculo procesal que inicialmente se había planteado, de cómo es que a través de un habeas corpus dice, no me voy a quedar solamente con una mirada en el sentido de que tiene que ver con un asunto familiar o de conflictos familiares o intrafamiliares, sino que esto tiene una conexión con derechos fundamentales y tiene una trascendencia en ese aspecto, sino que a su vez lo conecta con un derecho que novedosamente lo considera como un derecho autónomo, ¿no?, que es el derecho al cuidado. Entonces, tenemos este caso en particular en el que, como les indicaba, estas dos personas, que son las hijas del señor, van a la justicia constitucional porque no podían ver al papá y en la medida de que cuando iban a visitarlo, el señor estaba con el candado, obviamente el señor no podía abrir la puerta porque estaba encerrado. ¿Qué alegaban? En este caso, la parte demandada. Decían, no, que como el señor tenía Alzheimer, entonces había peligro de que pudiera abrir la puerta, escaparse y finalmente perderse. En una primera mirada podríamos decir, sí, de alguna forma algo de razonabilidad tenía, ¿no? Pero adicionalmente a eso uno tiene que evaluar si efectivamente esa restricción es necesaria, específicamente si es, digamos, o no linda con la arbitrariedad o con la falta de proporcionalidad en la situación en concreto. ¿Okay? Obviamente acá ya les voy adelantando que el tribunal llega a la conclusión de que ese tipo de sustento no es aceptable y no es válido desde el punto de vista constitucional, ¿de acuerdo? Entonces vamos avanzando un poco ya con el razonamiento que utiliza el tribunal, no sé si estoy bien con el tiempo aún. ¿Sí? Entonces, el tribunal analiza la posibilidad de una injerencia o una posible vulneración a la libertad corporal. Y digo una posible vulneración porque ustedes conocen de que una injerencia, una restricción, una limitación no necesariamente es una vulneración de un derecho fundamental. ¿Ok? Entonces el tribunal empieza por detectar y dice, sí, hay una injerencia que necesito poder analizar desde el punto de vista constitucional respecto de qué derechos, de ahí entra, ¿no? El derecho a la libertad corporal, ¿ok?, que es o conectado con ese tema de que la persona no puede obligatoriamente estar confinada en un lugar, así sea el propio domicilio, en contra de su voluntad, ¿no?, en un espacio físico, ¿de acuerdo?, obligatoriamente, y también, de otro lado, hace alusión a la libertad de tránsito, que es esta libertad o esta atribución que puede tener cualquier persona de poder trasladarse libremente y circular dentro del país, fuera del país, ¿no? Y punto súper importante que es el desplazamiento libre y voluntario, ¿de acuerdo? Entonces, hay un problema, y detecta el tribunal eso, ¿no? Hay un problema con estos dos aspectos de este derecho o estos derechos con respecto a la situación de esta persona en particular. Ahora viene el tema que ya les adelanté, que es el asunto del derecho al cuidado de las personas adultas mayores con discapacidad mental. Ahora, el tribunal, como está analizando un caso concreto, ¿ok?,
hace un desarrollo referido específicamente al derecho al cuidado de esta población vulnerable. Pero yo les voy adelantando de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando ustedes lean la opinión consultiva, así es que espero yo lo puedan hacer para poder recoger mayor detalle acerca de cómo van los avances a nivel internacional, no solamente se limita a esta población, ¿ok? De hecho, para la Corte hay 3 dimensiones del derecho al cuidado. Una dimensión del derecho a cuidar a otras personas en situación de vulnerabilidad. Estamos hablando aquí nuevamente, ¿no? Yo tengo el derecho de cuidar a familiares míos o personas cercanas mías con una situación de discapacidad o un adulto mayor, un niño, niña, adolescente, etcétera. ¿Okay? Otra dimensión del derecho al cuidado que es el autocuidado, ¿no? De la propia persona, ¿no? Como yo también necesito resguardar mi propia salud mental, por ejemplo, o mi salud emocional, que me puedo estar dedicando en buena parte de mi tiempo en poder destinar labores al cuidado de otras personas. Y como la Corte dice, sí, pero también hay una dimensión en la cual hay una mirada hacia uno mismo, con el tema del autocuidado, ¿ok? Y finalmente la dimensión de recibir el cuidado. Cuando tengamos o lleguemos a una situación, porque pues, en algún momento nos va a tocar, porque nos va a llegar el momento en que también atravesemos por esa etapa de adultos mayores, en la cual también tengamos necesidad de poder recibir cuidados. Entonces, cómo también el derecho al cuidado abarca esa dimensión de la necesidad de recibir cuidados de personas especializadas, pero también dispuestas a ofrecer este tipo de ayuda, y estamos hablando ya básicamente de los entornos familiares cercanos. Y por eso la Corte habla incluso de este principio de solidaridad, correspondencia familiar, etcétera, y de la situación de personas que se dedican a estas labores de forma no remunerada. Estamos hablando aquí básicamente de familiares, que seguramente más de uno acá puede tener a una persona en situación de necesidad de cuidado y quién se dedica a realizar esos cuidados. ¿Ok? La Corte entra más allá, por como les mencionaba, si es que están interesadas en revisar y empieza a analizar, por ejemplo, quiénes entre varones y mujeres están más destinados actualmente. Estamos hablando de una situación, de un estado situacional con la cual la Corte no necesariamente está de acuerdo, pero al menos parte de esto para poder luego argumentar por qué esta situación debe cambiar. Pero actualmente es que en su gran mayoría quienes se dedican a estas labores de cuidado son las mujeres. ¿Ok? Podemos aquí especular las razones de por medio. De hecho, la Corte llega a una conclusión y dice que hay un tema vinculado a estereotipos de género y cómo esto debería cambiar para poder también lograr de que los varones puedan asumir cada vez más estas labores. ¿Ok? Y no naturalizar el hecho de que solamente o en mejor medida le corresponde a las mujeres hacerlo. Pero bueno, eso hace la Corte, como les mencionaba, desde un punto de vista ya del propio derecho al cuidado en general. El tribunal hace una mención, sí, de hecho es sumamente importante como les menciono, pero digamos se decanta y hace un análisis concreto y específico únicamente a las personas adultas mayores con discapacidad mental. ¿Ok? Es un avance, de hecho sí, sumamente, como les mencionaba, relevante, porque esto puede dar pie también a que otros casos que lleguen a manos del tribunal le dé la oportunidad de poder ir pues, desarrollando en mayor medida su propia jurisprudencia. ¿De acuerdo? Entonces, el tribunal analiza estas situaciones a partir del caso que se le presentó y hace un análisis situacional nuevamente, ¿no? Un análisis contextual. ¿Qué pasa con estas personas adultas mayores en situación o con discapacidad mental? Como en el caso de este señor beneficiario en el marco de un habeas corpus. ¿Ok? Y entonces empieza a hacer alusión a la Ley General de las Personas con Discapacidad, dice de que el artículo 4 de la Constitución establece de que estas personas adultas mayores en situación de abandono tienen esta necesidad de protección especial por parte de quién, del Estado por excelencia, pero también por parte de los terceros. Y ahí va a empezar a conectarlo con el tema del cuidado, porque el derecho al cuidado, digamos, tiene ahí una participación
claro, a ver, importante del Estado, pero también y no menos importante de las personas particulares, porque estamos hablando acá de entornos familiares, a cargo del cuidado de estas personas, ¿de acuerdo? Entonces empieza a construir ahí el derecho. El derecho, me estoy refiriendo al derecho fundamental al cuidado de personas adultas mayores con discapacidad mental. ¿Ok? Entonces vamos avanzando aquí y vemos entonces de que hace alusión nuevamente fuentes de derecho internacional en virtud de la aplicación del artículo, la cuarta, disposición final y transitoria de la Constitución, y hace alusión al Protocolo de San Salvador, famoso porque el Protocolo de San Salvador lo que regula son derechos económicos, sociales y culturales a nivel del sistema interamericano. ¿Okay? También está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a nivel de Naciones Unidas. Digamos que son los dos tratados sumamente importantes en la materia. ¿De acuerdo? Pero también hace alusión a la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de Personas Mayores, respecto del cual el Estado decidió ratificar justamente en pleno contexto de pandemia, que fue en el año 2021, por ahí. ¿Okay? Entonces tampoco es que sea un tratado que sea obligatorio para nosotros desde hace mucho tiempo, pero sí fuimos uno de los primeros de estados que decidió ratificarlo. ¿Okay? Y eso tiene un impacto jurídico. O sea, no es solamente un reconocimiento que está en un tratado y está ahí, digamos, desde el ámbito supranacional y no tiene una repercusión a nivel nacional, porque esto definitivamente no es así. ¿De acuerdo? Entonces, vayamos rápidamente justamente a la opinión consultiva que les mencionaba, que es la 31. ¿Okay? Conjuntamente con esta opinión consultiva, la Corte sacó otra que tiene que ver con cambio climático, ¿okay? Sobre la cual no voy a hablar ahora porque no es materia de este conversatorio, pero también se los adelanto por si a alguno de ustedes les interesa revisar estas últimas tendencias de la Corte Interamericana en cuanto a pronunciamientos me refiero. Pero en lo que se refiere al derecho al cuidado, es esta opinión consultiva de la 31, que también es bastante extensa. ¿Okay? Hay un resumen ejecutivo, para si es que alguno quiere leerlo rápidamente, pero lo importante es que el propio tribunal recoge esto y lo introduce en su sentencia. ¿Okay? Entonces, la importancia de poder identificar qué utiliza el tribunal para poder argumentar y tomar una decisión para el caso en concreto, e incluso para poder contextualizar su pronunciamiento respecto de la controversia específica. ¿Okay? Bueno, entonces aquí hace una alusión, una referencia con relación a esta naturaleza relacional del derecho al cuidado. Y esto lo recoge de la opinión consultiva y dice de que el derecho al cuidado es un derecho que está vinculado estrechamente con otros derechos fundamentales. ¿Cuáles? El derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho a la vida privada familiar, la igualdad de género, el trabajo, y hace otras referencias adicionales, pero al menos estos son los que el tribunal recoge. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo también, un poco haciendo analogía con el derecho que vimos en la primera de las sentencias del medio ambiente, que también tiene una naturaleza relacional, este derecho al cuidado de igual manera lo tiene, porque tiene un impacto que puede irradiar a otros derechos fundamentales si es que es afectado. ¿Okay? A ver, vamos avanzando ya rápidamente, y aquí viene un poco, digamos, el contenido que el tribunal dibuja acerca del derecho al cuidado de estas personas. ¿Okay? Y dice, garantiza que ellos reciban atención y cuidado de parte de ¿quiénes? Ahí viene, los miembros de su familia. ¿De acuerdo? Entonces, ahí les decía yo, por eso es que no solamente se limita al tema de las acciones que pueda tomar el Estado, que de hecho lo tiene que hacer en virtud de su propia normativa interna, porque hay una legislación específica de protección de personas adultas mayores. De hecho, hay políticas públicas destinadas. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene una dirección que se encuentra a cargo de destinar o de diseñar e implementar acciones o medidas destinadas o dirigidas a esta población. Entonces, eso no es, digamos, una cuestión casual, ¿de acuerdo? Entonces dice, está dirigido o de parte de los miembros de su familia, ¿quiénes? Y ahí empieza pues, a dar algunos ejemplos, y especifica que requiere un compromiso real y efectivo de todos este grupo familiar. ¿A favor de quién? De estas personas adultas mayores con discapacidad mental, y habla aquí del entorno solidario.
¿ok? Este tema de la solidaridad lo enfatiza bastante también la Corte, por si es que ustedes leen la opinión consultiva que les indiqué, ¿ok? Ahora, entonces, volviendo ya, y aquí después de hacer todo esto, el tribunal vuelve al caso concreto, ¿no? Y dice, ¿no? En el caso particular, las personas demandadas alegaban de que estaban, entre comillas, cuidando a este señor de que se pierda o que se pueda ver más afectado en cuanto a las consecuencias de la enfermedad que tenía, que en este caso era Alzheimer y demencia senil ya avanzada, ¿ok? Pero el tribunal que dice ya, pero ese cuidado tiene que tener determinadas características y no puede ser capaz de afectar gravosamente otros derechos de la persona, a tal manera de desconocerlos casi totalmente. ¿De acuerdo? Entonces ahí empieza a analizar si efectivamente esas decisiones que tomaron sus familiares efectivamente pues tienen un respaldo constitucional, ¿ok? Y el tribunal llega a la conclusión de que no, ¿ok? Vamos a ver por qué. Y entonces dice que efectivamente hay una vulneración a la libertad de tránsito, a la libertad personal en relación con el derecho al cuidado. Miren cómo conecta los tres derechos, ¿ok? Tránsito, libertad personal, derecho al cuidado, ¿de acuerdo? Y menciona, ¿no?, de que tienen que dibujarse otras alternativas para poder ejercer el resguardo de esta persona adulta mayor con discapacidad mental, de tal manera que cumpla con estas características del derecho fundamental al cuidado, que tiene diferentes aristas que permiten poder garantizar determinadas, o la toma de determinadas acciones en favor de la persona a quien uno cuida o resguarda, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, pide ahí, en el caso concreto, de que se pueda contar con la intervención del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para poder verificar de que efectivamente esta persona, me estoy refiriendo a la persona adulta mayor, esté debidamente garantizada en cuanto a sus derechos fundamentales en general, ¿no? En el marco de sus competencias, incentiva de que este grupo familiar pueda conversar internamente entre sí de tal manera de que el foco de atención sea la persona adulta mayor, ¿de acuerdo? Entonces, por eso exige, y acá ya con esto vamos terminando, le exige a los demandados de que permitan a la parte demandante, que eran las hijas de este señor, que lo visiten, que pueda salir del domicilio con estas personas, que puedan permitirle el acceder a él para también las hijas puedan asumir parcialmente al menos el cuidado de este señor que era su papá, ¿ok? Y pide también de que la policía del Perú intervenga para que pueda garantizar el cumplimiento de la medida, ¿ok? Entonces, así termina el tribunal el análisis de este caso concreto y la toma de la decisión en torno a la resolución de la controversia en concreto y declara fundada la demanda, ¿de acuerdo? Entonces, con estas tres sentencias, doctores, doctoras que me acompañan el día de hoy, espero de que haya sido también de interés de ustedes y poder ustedes también hacer un seguimiento continuo o cercano de las últimas sentencias que el tribunal viene emitiendo a favor de estas poblaciones, que en este caso, como les mencionaba, he tocado solamente 3 por un tema de tiempos, pero siempre el tribunal pues tiene como una de sus funciones, de hecho, como Supremo interpreta la Constitución, en el marco de los pronunciamientos respecto de procesos constitucionales de tutela, poder, digamos, desarrollar su jurisprudencia cada vez más, de tal manera de poder lograr una mejor y más amplia garantía y tutela de los derechos fundamentales, y en este caso en particular, en lo que correspondió a esta conferencia, a favor de las poblaciones vulnerables a nivel nacional en nuestro país. Bueno, muchas gracias a todos, todos y todas. Nuestro agradecimiento especial a la doctora Sofía Donaires Vega. Enseguida vamos a invitar a nuestros panelistas. Se trata del doctor Francisco Quirós Barrantes. Nos acompañe, por favor, en la mesa de honor. Él es presidente de la primera sala laboral de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. Un fuerte aplauso para él.
Invitamos también al doctor Nixon Javier Castillo Montoya. Él es presidente de la Sala Civil Descentralizada de Chota de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. Un aplauso también para él. Iniciamos con el doctor Francisco Quirós Barrantes. Según el programa, tiene 15 minutos, doctor. Gracias, buenas tardes con todas y todos. ¿Se me escucha? Está apagada. Presione, doctor. Sí. Ajá. Nuevamente, buenas tardes con todas y todos. Muchas gracias. Primero quiero agradecer al Centro de Estudios Constitucionales por la organización de este evento, así como a la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, por haberme considerado como panelista para este evento de un tema tan sensible. Quiero iniciar recordando que hace 7 décadas o más hemos logrado superar al paradigma del Estado de policía, al paradigma del Estado legal de derecho, y nos encontramos en un paradigma del Estado constitucional de derecho. ¿Eso qué significa? Que es la persona y sus derechos fundamentales el centro del ordenamiento jurídico. Y por qué no decirlo, el centro del Estado. Por lo tanto, es el Estado quien tiene que garantizar el cumplimiento y efectividad de los derechos fundamentales. Sin embargo, la realidad nos demuestra que eso no es así. Existen personas que les es muy difícil ejercitar sus derechos fundamentales, a comparación de otras. Y más aún, ejercitar los derechos fundamentales especiales que el ordenamiento jurídico les reconoce a determinadas personas. Me estoy refiriendo a las poblaciones o personas en estado de vulnerabilidad o poblaciones vulnerables. ¿Quiénes son ellas? Son aquellas personas que por razón de su edad, condición económica, física, rango etario, pertenecen a alguna identidad lingüística, les es muy difícil ejercer sus derechos fundamentales. Entonces les decía, si es que es el Estado quien debe garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, ¿por qué a estas personas no se les garantiza ese derecho? Partimos entonces de que existe discriminación. Sí, efectivamente, existe una discriminación hacia este tipo de personas. Son poblaciones minoritarias de las cuales a veces no queremos reconocerlas. Entonces, es el Estado el instrumento principal quien debe garantizar estos derechos fundamentales y así lograr reducir la desigualdad social. La inclusión social implica un esfuerzo real para que este tipo de personas sean incluidas en el sistema político, en el sistema económico, para que puedan ejercer sus derechos fundamentales y su cultura a cabalidad. Entonces, ¿ello qué significa? Que el Estado no solamente tiene obligaciones negativas, sino primordialmente positivas. Y dentro de estas obligaciones positivas está adecuar el aparato estatal para eliminar las barreras normativas, las barreras sociales, económicas, que impiden a estas poblaciones ejercer sus derechos fundamentales. Así, en estas poblaciones vulnerables encontramos a la niñez y a la adolescencia, a los adultos mayores, a personas con discapacidad, a poblaciones indígenas y afrodescendientes, refugiados e inmigrantes, entre otras personas. He escogido algunas sentencias donde solamente voy a enumerar la razón esencial que he podido encontrar, o la razón determinante. Para el caso de poblaciones de niños y adolescentes, tenemos la sentencia 1062-2024 que hizo
referencia a la autora y que la ha explicado al detalle con mucha claridad, en el que quiero resaltar lo siguiente. El Tribunal Constitucional nos determina que la niñez es un grupo de interés y por lo tanto requiere de protección especial y prioritaria del Estado. Miren lo importante que nos dice. La niñez requiere de una protección especial y prioritaria del Estado. Por lo tanto, tienen un grado primordial en la implementación de políticas públicas. Y si es así, ¿cómo no va a ser inconstitucional que se le niegue un tratamiento adecuado a la salud, un tratamiento idóneo, a un menor que padecía una enfermedad rara y huérfana, donde una entidad del Estado, que en lugar de garantizar un derecho fundamental, se oponía a este tratamiento? Entonces, ahí nos damos cuenta de que como Estado al cual pertenecemos, tenemos muchas falencias. Otra sentencia importante es la emitida a propósito de la inconstitucionalidad de la Ley 32.330. Esta ley que incorporaba a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables en el sistema penal. Nuevamente, el Tribunal Constitucional nos hace recordar que la niñez y la adolescencia son un grupo especial de protección y tienen un rango prioritario en la implementación de políticas públicas. Pero a la vez sostiene que el constituyente ha querido otorgarles una protección reforzada. Y si es así, no es constitucionalmente posible que se pretenda reducir la edad, el rango etario de los adolescentes para ser investigados, procesados y juzgados penalmente como si se trataren de mayores de edad. En esta sentencia también nos hace recordar el Tribunal Constitucional algo muy importante, que cuando el Estado suscribe tratados de derechos humanos, es para respetarlos y es para cumplirlos. Específicamente hago referencia a la Convención sobre Derechos del Niño, en el que se establece que cuando el Estado peruano lo suscribió, estableció una obligación de determinar un estándar o nivel de protección mínima e infrancreable a favor de los derechos especiales de los menores de edad, como es el no modificar la edad para que sean procesados, juzgados y sentenciados como si se tratara de mayores de edad. Otra sentencia que me ha llamado la atención ya en otro tipo de poblaciones vulnerables es la recaída en el caso de la señora María Antonia Díaz Cáceres de Tinoco. En este caso, la señora hablaba un idioma originario, se dedicaba a vender productos en una determinada área y la municipalidad le hace firmar un acuerdo, entre comillas, por el cual renunciaba a vender sus productos en determinado horario y luego, en un horario de la tarde, podría venderlos. Sin embargo, la señora vendía helados. Y este acuerdo lo habían redactado en el idioma castellano. La señora no comprendía el idioma castellano. Entonces, el Tribunal Constitucional nos recuerda que existe una protección constitucionalidad a la diversidad lingüística, así como al derecho a la igualdad y a la no discriminación por hablar un idioma originario. Es innegable que en nuestro país hablar un idioma originario es ser víctima de discriminación. Ninguno de los otros lo va a poder negar. Y ello se debe a los estereotipos y a los prejuicios con los que hemos sido formados.
no nos damos cuenta que para este tipo de poblaciones el uso de su lengua indígena u originaria es el medio o mecanismo para hacer efectivos sus derechos fundamentales. Es por eso que el Tribunal Constitucional establece que en estas zonas donde exista una mayoritaria población que utilice su lengua originaria, el Estado está en la obligación de comunicarse en esa lengua. Otra sentencia, también de poblaciones indígenas, es la recaída en el caso Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente, en el expediente 151-2021, proceso de amparo. Tampoco podemos negar que en nuestro país existe una discriminación multisectorial o estructural a las poblaciones indígenas. Y ello se debe, en uno de sus factores, porque no comprendemos en su real dimensión cuál es el significado que tienen las poblaciones indígenas respecto de sus recursos y respecto de su territorio. Existe una vinculación íntima y coexistencial por parte de las poblaciones indígenas, tanto para su territorio como para sus recursos. Por ello es que toda medida que se tome y que se afecte respecto de territorio y recursos debe de ser considerada en base a esta identidad coexistencial que tienen las comunidades indígenas. Aquí desarrolla el derecho a la consulta previa. Otra sentencia que me llamó mucho la atención, sobre todo porque es de nuestra labor cotidiana, es la recaída en el expediente 3778-2019, en el caso Jorge Guillermo Colonia Valareso. Aquí nos encontramos ante la población vulnerable de mujeres. El demandante había alegado que cuando se dictaron medidas de protección en su contra, se habría vulnerado su derecho de defensa porque él no estuvo presente cuando se le tomó o se llenó la ficha de valoración de riesgo en favor de la agraviada, ni tampoco su abogado. El Tribunal Constitucional establece que la razón de ello es porque la mujer, toda mujer, independientemente de la edad que tiene el derecho a vivir una vida libre sin violencia, sin ningún tipo de violencia. Y por lo tanto el derecho de defensa ha sido trasladado a otra etapa del proceso. Muy bien, y con esto culmino. Dentro de la labor jurisdiccional he encontrado un derecho que es transversal a todas las poblaciones vulnerables. Es el derecho al acceso a la justicia, el cual ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional en el expediente 1873-2014. El derecho al acceso a la justicia no solo implica facilitar el acceso a cualquier persona, inclusive a las poblaciones vulnerables, sino que implica que no se le pongan trabas a ese acceso, que se resuelva de manera célere o pronta su controversia y que se haga efectiva esa sentencia. Entonces, aquí nos surge esta interrogante. Nosotros, como trabajadores del Poder Judicial, ¿garantizamos o hacemos efectivo este derecho? Vamos a recapacitar sobre, ¿acaso no ponemos trabas o creamos requisitos cuando calificamos demandas? ¿Acaso no nos demoramos en tramitar el proceso o en emitir una decisión? ¿O no sucede lo mismo cuando se trata de ejecutar una decisión que ya tiene la calidad de cosa juzgada? Eso nos debe llevar a la reflexión, porque existe un derecho fundamental como es el acceso a la justicia que debe de primar en nuestras actuaciones. Muchas gracias.
Buenas tardes con todas y todos. Gracias al Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional y gracias a todos ustedes y a todas ustedes por quedarse hasta esta hora y no dormirse todavía. Muy bien, voy a ser bastante breve. Fíjense, el título de esta exposición es Jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional. Lo que nos hace pensar claramente en la relevancia de la reestructuración objetiva de las fuentes del derecho. El doctor Francisco decía, hemos transitado el estado legal de una concepción del positivismo teórico, de creer que la ley era la principal fuente del derecho, a un paradigma del Estado constitucional, decía, y es verdad. Y eso implica ¿qué? Una reestructuración objetiva de las fuentes del derecho y la relevancia de esto al momento de aplicar el derecho. El Código Civil y el Procesal Civil en su título preliminar dice que el juez aplique el derecho que corresponda, y ese es de tal magnitud y complejidad esa expresión, que en el Estado constitucional de derecho ya no solamente es la ley la fuente de este, sino la Constitución y los tratados de derechos humanos. ¿Y qué contienen estos? Contienen reglas, en la clásica concepción del positivismo metodológico de Kelsen. Las normas reglas contienen derechos fundamentales, contienen principios como el de razonabilidad, proscripción de la arbitrariedad, el de solidaridad que se mencionaba la doctora Sofía. Contienen directrices constitucionales que obligan al Estado a ejecutar políticas orientadas especialmente a sectores vulnerables. Fíjense, el artículo 1 de la Constitución que señala que la defensa de la persona y el respeto a su dignidad es el fin supremo del Estado y de la sociedad. El doctor Francisco decía, por lo tanto, la persona humana se convierte en el centro, en la razón de estar del Estado y de sus instituciones, y es verdad. De tal manera que lo que nos han mostrado ahora, en esta tarde, es que debemos repensar, reconstruir nuestra visión al momento de aplicar el derecho a partir de la concepción del Estado constitucional. A veces tenemos temor de interpretar, incluso evolutivamente, porque también hay lagunas constitucionales. El doctor Francisco decía, el problema está a veces en la ejecución. Y la doctora Sofía decía, les recomiendo que sigan ustedes la evolución de estas sentencias que he presentado para ver si efectivamente se están cumpliendo. Y ese es el problema, ¿no? Que el Estado tiene pretextos básicamente de carácter presupuestal, como en la primera sentencia que se mostró, que se requiere que se implementen servicios públicos de calidad, ¿no? El presupuesto es una excusa para incumplir y con ello afectar derechos fundamentales. Recuerden ustedes que Alexis señalaba, luego se ha puesto en tela de juicio esa concepción, que un derecho fundamental es un mandato de optimización, decía, ¿no? Que se busca su máxima plenitud, su máxima realización, pero ese está supeditado a condiciones fácticas y jurídicas. ¿Tenemos un marco jurídico suficiente? Sí. No solamente tenemos normas internas, sino tratados de derechos humanos, de toda naturaleza. El problema de la efectividad de los derechos fundamentales está básicamente en las cuestiones fácticas, sobre todo en derechos de carácter prestacional. Fíjense, el artículo 2 de la Constitución señala que toda persona tiene derecho a la igualdad y la no discriminación, por motivos constitucionalmente prohibidos de manera expresa y de otra índole. Hoy se habla de vulnerabilidad de personas y poblaciones vulnerables. La Constitución no usa ningún término que se refiera a la vulnerabilidad. Sí a la discapacidad, a la especial protección. ¿Qué significa esto? Que el concepto de vulnerabilidad es jurídicamente indeterminado, es amplio. La discapacidad es una de sus manifestaciones por las cuales se requiere especial protección constitucional de sus derechos. Por eso la doctora Sofía hablaba de sujetos de especial protección, claro, especial protección constitucional. ¿Por qué razones? Por distintas razones.
porque estas razones, estas circunstancias, por su propia naturaleza, por ejemplo, la edad, los niños, las niñas, adolescentes, adulto mayor, se habló de un nuevo derecho construido a partir de la jurisprudencia. Fíjense la relevancia que tiene la jurisprudencia, sobre todo el Tribunal Constitucional, en la aplicación de los casos y de la Corte Interamericana. Los principios que desarrolla la Corte Interamericana, ¿no?, a lo que se le llama en la doctrina la interpretación, la cosa interpretada, ¿no?, nos da directrices y lineamientos para poder resolver casos concretos. ¿Y por qué tenemos que tener una visión constitucional? Por la supremacía de la Constitución y los tratados dentro de las fuentes del derecho. A veces olvidamos eso, ¿no?, y aplicamos directivas, claro. En el Perú hay pactos, protocolos, directivas de aplicación, las 100 reglas de Brasilia, etcétera. Pero fíjense ustedes, cuando hablamos de poblaciones vulnerables, es un concepto mucho más amplio que la simple protección reforzada que habla la Constitución de las personas con discapacidad. ¿Quién ayuda a delimitar el contenido que es objeto de protección, incluso a la creación de derechos bajo una política de discrecionalidad constitucional a partir de una interpretación evolutiva? Entonces, el mensaje de esta tarde, ¿cuál es? Que nuestra mirada en toda decisión jurisdiccional se tenga en cuenta este amplio sector que no solamente tiene una protección reforzada, que expresamente lo señala la Constitución, sino que constituyen destinatarios de un enfoque constitucional de derechos de manera diferenciada. Ese es el tema. No podemos tratar igual como lo hacemos cotidianamente. Tenemos que evaluar qué circunstancias rodean a estas personas o poblaciones que merezca una especial protección constitucional o no. Y la lista no es cerrada. Ahora se ha hablado de un nuevo derecho, ¿no?, el derecho al cuidado de la persona adulta con discapacidad. Así como en su momento el tribunal señaló que el derecho a la objeción de conciencia se deriva, en este caso la propuesta es que sea un derecho autónomo. Y esa es la labor. La jurisprudencia dentro de la concepción de las fuentes del derecho constituye un aporte sumamente relevante por su propia naturaleza, más aún del Tribunal Constitucional, que crea algunas directrices, reglas genéricas que nos ayudan. No limitan, pero sí ayudan. Porque el Tribunal Constitucional lo que hace en su labor interpretativa es delimitar y construir el contenido constitucionalmente protegido de estos valores de relevancia constitucional. ¿Sustentados en qué? En principios elementales como la dignidad de la persona, la solidaridad, ¿no? ¿Por qué alguien de esa naturaleza merece una protección constitucional especial en sus derechos? Porque se encuentra en cierto grado de indefensión de poder cumplir a cabalidad los derechos que las demás personas tienen, por distintas razones. Entonces el derecho constitucional y los tratados ayudan a más o menos lograr un equilibrio a aquellas personas que están en desventaja frente a otras. ¿Para qué? Para lograr la efectiva realización de su derecho a la igualdad material. Entonces, ¿por qué se mencionan principios de derechos? Porque el ejercicio de estos llevan a su plenitud en la medida que son satisfechos de manera interrelacional. Por eso es que tenemos que tener una mirada diferenciada o diferencial. Incluso hoy en día se habla del test de, lo que dice ahí, ¿no?, de vulnerabilidad. ¿Qué sector, qué población tendría que estar dentro de la calificación de vulnerable para recibir una atención especial? La labor fundamental del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana y las demás cortes internacionales, como el Tribunal Europeo también, contribuye a lograr una evolución en la mirada estrictamente de la mejor satisfacción de los derechos fundamentales. Y en el Perú, el Estado y las personas, por mandato del artículo 38 de la Constitución, y especialmente el 44, que dice que es fin primordial del Estado, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, señala. Entonces, ¿cómo debe garantizarlo? Ejecutando acciones en cumplimiento de las propias directrices constitucionales que conlleven a que estos
estas decisiones traducidas en casos particulares y que adquieren lo que mencionaba la doctora Sofía, la declaración de estado de cosas inconstitucional, sean realmente ejecutadas por el Estado, porque lo demás son simples declaraciones, ¿no? Y de eso ya estamos cansados. Entonces, fíjense la importancia de esta conferencia hoy en la tarde de mirar desde el enfoque diferencial de los derechos fundamentales de las personas que requieren por su propia naturaleza o circunstancias excepcionales una especial protección. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento especial al doctor Francisco Quirós Barrantes y al doctor Nixon Castillo Montoya. A continuación, ya antes de culminar, vamos a invitar a nuestros panelistas y a nuestra expositora, a la